lo pueden tener por ahí en sus Biblias. Amén. Así es que me gustaría que Hebreos 3 lo leamos y vamos a hacer hoy una exposición de este capítulo. No, dos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Amén. Vamos al capítulo 3 de Hebreos. Si hay alguna palabra que sale un poco diferente, yo voy a estar leyendo en la nueva versión de las Américas, nueva Biblia de las Américas. Hebreos capítulo 3, lo tenemos. Amén. Jesús superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes fue que juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Señor, te honramos, te bendecimos y estamos delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Oramos por nuestros corazones para que tú nos hables. Señor, que seamos un terreno fértil, que hoy, si escuchamos tu voz, te respondamos, que no endurezcamos nuestros corazones, que no te provoquemos a ira, que podamos verte a ti, Señor. Oramos por el predicador para que nos dé a Cristo. Úsalo como un instrumento, Señor. Usa Esdras, usa su voz, usa las palabras que tú has puesto, Señor, y que tú le has revelado para dar a tu iglesia en este día. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento
y llevamos todo pensamiento cautivo a la autoridad de Cristo. Toda distracción, Señor, que sea quitada de en medio de este lugar y que sea tu Espíritu Santo el que fluya, que baje las palabras de nuestros oídos a nuestros corazones, que traiga libertad a los cautivos, que rompa el yugo de esclavitud, aleluya, que traiga sanidad, Señor, que traiga salvación en esta mañana, Señor, como cantábamos Hosanna, que tu nombre sea exaltado, trayendo salvación, trayendo libertad, trayendo de las tinieblas a tu luz admirable, aquellos que todavía están cautivos por el pecado, Señor. Sabemos que el enemigo viene a destruir, a matar, a quitarnos la atención de las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pero en esta mañana, Señor, rogamos unánime delante de tu presencia que tú traigas salvación, que tú traigas una renovación sobre cada uno de nosotros. A ti oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amén. 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 Qué bueno, con esas hermosas palabras, tanto porque son palabra de Dios y también porque salieron de mi esposa así leídas, vamos a poder ahora empezar nuestro sermón del día de hoy. Ahí están algunas indicaciones en la pantalla que nos van a hacer guardar este tiempo para que sea especial en la palabra del Señor. Usted mantenga la Biblia abierta en Hebreos capítulo 3 y como ya se dio cuenta, ahí hay una gran exhortación en contra de la incredulidad. Sin embargo, nosotros vamos a aprovechar para, a partir de lo que se aprendió la semana pasada, la primera parte que se estudió con nuestro invitado, Matt Dowell, que estuvo con nosotros, que él habló de Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. A partir de ahí, de esta enseñanza, nosotros vamos a tener la de hoy, que significa o que se llama o que se titula Hacia una fe profunda. ¿Cuántos quisieran ir hacia una fe profunda? Este sermón es para ti. Para todos los que dijeron amén. Para todos los que sí quisieron verse. Ahí yo quiero una fe más profunda. Una fe más profunda. Para eso nosotros vamos hoy a hablar de fe constante o fe profunda. También vamos a hablar de fe superficial y también vamos a hacer una advertencia a quedarse siendo superficial. De hecho, creo que lo más importante de este capítulo está en la advertencia. Hay una seria advertencia diciendo que estas personas que vamos a ver en una de las imágenes de hoy no entraron al reposo del Señor. Esto se va a seguir viendo en el capítulo 4 también, pero hoy vamos a introducir, y antes que nosotros veamos esa tragedia de no entrar al reposo del Señor, que nosotros estamos aquí en el maratón, y queremos llegar a la meta. O sea que eso no debería de ser para ninguno de nosotros, pero sí pasa, sí pasa. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se haya descarriado? ¿Verdad? Muchos de nosotros conocemos personas que se han descarriado y uno se pregunta si del Señor es la salvación, si uno permanece, si el Señor nos muestra su perseverancia en nosotros y todo lo demás, ¿por qué las personas se van? ¿Por qué las personas dejan de creer? ¿Por qué las personas caen en apostasía? Bueno, entonces hoy creo que la palabra del Señor nos va a dar un poco de respuesta a todo esto.
Y este sermón creo que empieza a ponerse un poquito retante para todos nosotros. Es retante. Los sermones anteriores nosotros hemos visto a Cristo, hemos exaltado a Cristo, hemos adorado a Cristo, pero a partir de saber quién es Cristo, ¿qué ha ocurrido en nuestras vidas? A partir de saber, como hablaba yo con alguien ayer, que me dijo que va a poner un podcast de apologética. Y yo le dije, para mí la apologética se centra en descubrir o en hacer entender a las personas que Dios existe y es el creador de todas las cosas. Pero a partir de saber que Dios existe y es creador de todas las cosas, ¿dónde quedo yo? Yo quedo siendo la criatura y quedo estando entonces a merced del creador, o sea, a las rodillas del creador, bajo el reinado del creador, bajo la adoración o para adorar al creador. Entonces este tipo de cosas nosotros debemos también de entenderla a partir de lo que hemos estudiado hasta el momento de hoy. Bueno, pues vamos a una fe profunda y está basado en el capítulo 3 de Hebreos, y el capítulo 3 de Hebreos ya lo empezamos la semana pasada y hoy vamos a tener dos imágenes. Vamos a tener una imagen de una casa y de un pueblo, y la casa y el pueblo al final es una sola cosa, es la iglesia de Cristo Jesús. Al final, como tercer punto, vamos a tener una advertencia. Y ya dije que es lo más importante que vamos a ver como un reto para el día de hoy. Ahora bien, los creyentes están llamados a vivir en profundidades espirituales. No están llamados a vivir en superficies. En estos días apareció un pez muy extraño, boca grande, con muchos dientes y siempre con la boca abierta y con una antenita en la cabeza, y la antenita tenía una luz y apareció en la superficie. Y todo el mundo se preguntaba, ¿qué hace este pez en la superficie? Viene el apocalipsis, algo está pasando en lo profundo del mar. No, que este pez le cogió con eso, con salir a la superficie. Tal vez estaba malito, tal vez quería explorar otras cosas. ¿Y saben cómo terminó esto? Con el pez muerto. ¿Por qué? Porque el pez estaba llamado a vivir en las profundidades. Estaba diseñado para vivir en las profundidades. Él tenía su luz propia, él se alimentaba con su bocota grande, ahí en los fondos de los mares, y él comía bien y estaba bien ahí donde estaba, e intentó estar en la superficie, y ese fue su final. Pues déjeme decirle que igualmente para los creyentes, si usted está navegando en las aguas aquí arriba frías, y esas aguas que todavía se ven los barcos y que se ven las aves y todo lo demás, déjenme decirles, usted hoy será retado a bajar a las profundidades, porque el creyente está llamado a vivir una fe profunda. Y eso lo vamos a ver en este capítulo, y lo vamos a ver con algunas ilustraciones más. Nosotros nos acordamos cuando Ezequiel estaba viendo una visión que del templo salía un río, y ese río era para sanidad de todo aquel que entrara en ella, pero también era para sanidad del pueblo, era sanidad del terreno, era sanidad de todo, y todo salía del templo. Y el Señor le decía a Ezequiel, mira, hijo de hombre, entra allí. Y él entró tímidamente y se puso como hasta aquí, como hasta los tobillos. Él dijo, no, entra más. Ah, ok, hasta las rodillas, ya.
No, más. Y que aquí al pecho, no. Hombros, no. Navega, húndete, nada, sumérgete en las aguas del río de Dios. ¿Para qué? Para que encuentres la sanidad. Eso se ve en nosotros hoy. Nosotros necesitamos estar en las profundidades, principalmente de la fe, para nosotros entonces crecer en el Señor y nosotros ser más fuertes espirituales y no tener ningún tipo de duda ni de retroceso en nuestra cristiandad. Por eso nuestro primer punto en el día de hoy será una fe profunda, que vista en este texto es una fe constante. Es una fe constante. Hay una primera imagen de lo que estuvo leyendo Bian, que es una casa. ¿Cuántos escucharon sobre la casa? A mí me encantan las imágenes y más esta, que es una casa. De hecho, si algunos de ustedes no sabían, yo estudié arquitectura y en la arquitectura nos ponían a hacer muchas casas. Yo les he hecho cuento a ustedes de casas que hicimos, casas que desbaratamos, casas que construimos, de todo. Nos ponen a hacerla de todos los estilos, de todas las formas, en montañas, en playas, en todos los lugares. Y me gusta mucho la imagen de la casa. Esta casa que está aquí en Hebreos capítulo 3, dice que Dios es el constructor de la casa. También dice que ha puesto a Jesús como el amo y señor de la casa. Y dice al final que la casa somos nosotros. O sea que usted y yo somos la casa del Señor. En Hebreos 3:6 dice que Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Ahora bien, nosotros somos la casa del Señor siempre y cuando, escuche bien lo que dice este texto, porque tomé solo pues es clave. Dice, si nosotros retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Está claro el texto. Si nosotros retenemos hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. O sea, nosotros somos su casa. Y la casa de Dios está formada por su pueblo, por todos los salvados de todos los lugares, siempre y cuando seamos perseverantes en la fe en Él. O sea que una fe profunda es una fe constante. Es una fe donde usted está aferrado a Cristo Jesús o bajo el señorío del Señor, pues Él es el Señor de la casa y usted es parte de esa edificación. A mí me gusta, como lo dicen otros libros, otros capítulos de la Biblia y otros autores. Por ejemplo, Pablo habla en otro lugar donde la casa del Señor es como una edificación, es un edificio. La iglesia es como un edificio. Y se ve que no es este el edificio. De hecho, Pedro dice que las piedras de cómo se hace la iglesia es con piedras vivas. Y las piedras vivas no existen, sino que nosotros somos piedras vivas en la edificación de la iglesia. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, esto fue explicado la semana pasada. Dice que cuando el Señor vino, enseñó a los apóstoles. Y los apóstoles entonces fueron y predicaron el evangelio. Y entonces esa zapata
ese cimiento que pusieron los apóstoles, de ahí en adelante comenzó a edificarse, a ponerse bloque tras bloque. Y esos somos nosotros, los bloques de esa edificación. Y nosotros tenemos que subir derechos con esa zapata. Y cuando usan plomadas y usan otro tipo de instrumentaciones para seguir derecho y seguir firmes a partir de lo que ya está establecido, es cuando nosotros nos estamos guiando por la palabra de Dios. O sea, una fe profunda es una fe donde las personas se guían constantemente en todos los pasos de sus vidas por la palabra de Dios. La palabra de Dios endereza sus pasos, endereza sus caminos. Y esto es importante que nosotros los veamos. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a tomar aplicaciones rápidas de este sermón del día de hoy. Nosotros tenemos una fe profunda cuando tenemos una fe constante. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos aferramos al señorío de Cristo. Esto nos hace a nosotros ser perseverantes en el Señor. Y vamos a ver cómo eso se ve en el mismo libro de Hebreos. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 14, dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entonces esto inicia buscando a Cristo, conociendo a Cristo, y esto termina entonces cuando nosotros morimos. Y eso es una perspectiva muy horizontal, déjeme decirle, porque también nosotros creemos que el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, nos ha llamado, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo estamos en un contexto muy especial, que es el libro de Hebreos, donde las personas entre los hebreos estaban por cambiar a Cristo por Moisés, estaban de cambiar a Cristo por otras creencias. Vamos a ver otro texto en el capítulo 6, versículo 11. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. El versículo 10, 23 dice, mantengamos firme la procesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas del Señor? Nosotros dudamos de nuestra fe. Nosotros no lo conocemos todo. Nosotros hemos creído, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero nos quedan preguntas, muchas preguntas. Y todas esas preguntas y todas esas oportunidades que nos da la vida para aplicar también la fe a nuestra vida diaria, se van haciendo en el caminar. En el caminar tú vas creciendo, tú vas profundizando, tú vas conociendo más del Señor. De hecho, la palabra del Señor dice que conocerle a Él es algo imposible en su totalidad. Ahora, al que le gusta mucho algo, como los otros días cuando salimos y encontramos una paella, ¿se acuerdan algunos? Mira, el límite fue el dinero. Pero cualquiera se la comía y comía y comía y seguía comiendo. Porque estaba muy buena. Y nosotros igualmente tenemos a Dios, que es un plato gigantesco, que nosotros podemos comer y comer y comer. Y tal vez nuestro límite será el sueño, será nuestra naturaleza humana,
pero nosotros podemos disfrutar de Dios por toda la eternidad, viendo su gloria, comiendo de Él y sabiendo más y más de Él. Si le sigo leyendo sobre el capítulo 10, el versículo 24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros, y ese será mi tercer punto. Así es que como estoy en el primer punto, no voy a hacer énfasis aquí. Considerémonos estimularnos unos a otros en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ok, ¿qué hacemos aquí? Nosotros pertenecemos a ese entramado de una casa. Una casa es algo monolítico. Es algo que se supone que no debe de moverse. Donde la zapata, el cimiento, está amarrado a las paredes. Y las paredes a las vigas y las vigas al techo y el techo así para abajo también. Y así estamos nosotros, fundamentados en la palabra del Señor. Así estamos nosotros, unidos por el Espíritu Santo. Así estamos nosotros, bajo el techo de Cristo Jesús. ¿Y sabe quién nos une al Padre? Cristo mismo. O sea, el Espíritu nos une a nosotros, entre nosotros, y nos une a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo que nos une al Padre. Y nosotros entonces tenemos a un Dios trino que está muy consagrado en que su iglesia permanezca para siempre. Y nosotros debemos de ser parte de ese entramado. De hecho, aquí tengo la cita y la voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:21 entonces dice, en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser el Señor o en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Y miren para qué Él está haciendo ese entramado. Y miren para qué Él nos pone entre bloques. Para Él hacer una habitación. Y una habitación para Él. Él vive en medio de nosotros y en nosotros. Y esto es la profundidad de la fe, de lo que ahí dice. No es más de ahí. No es más de ahí. Es que Dios habite en nosotros. Es que nosotros seamos creyentes fieles a Él. Y vamos a ver ahorita los ejemplos. De ahí habla de la fidelidad. ¿Quiénes fueron fieles ahí? Bueno, Jesús fue fiel sobre la casa de Dios. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Se ven uno en y otro sobre. Y se ve la importancia, cuál es más importante, el uno o el otro. No podemos dejar a la cabeza por irnos con alguien que fue como nosotros también fiel. Entonces, la idea es que nosotros seamos parte de ese entramado, de esta edificación, de esta casa. Ahora, también vamos a ver otra imagen que hay ahí, que al final se parece mucho. Esta imagen es la de un pueblo. Y con esta imagen del pueblo, nosotros vamos a ver la fe, no ahora constante y firme y profunda, sino que ahora vamos a ver la fe superficial. Porque esto nos va a ayudar a muchos de nosotros a ahondar, a decir, no, ya, hasta hoy. Nos quedamos así en el aire. Nosotros debemos de
profundizar más en el Señor. Bueno, la fe superficial es una fe intermitente. Una fe que hoy está fuerte y mañana es débil. Hoy tengo una fe en el Señor y otra vez no tengo nada. Muchas veces compartimos el lugar del Señor. Voy a poner este ejemplo porque es el que más me gusta. Hubo un budista que se convirtió con John MacArthur y él dijo, ¡huepa! Ya estoy completo. Ahora tengo a Cristo y tengo a Buda. Entonces nosotros queremos ser así. Queremos tener a Cristo y queremos tener santería. Queremos tener a Cristo y también nosotros mismos dirigir nuestra vida. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ser profundos espiritualmente cuando Cristo no es el Señor de la casa? No hay forma. No hay forma. Entonces no podemos tener una fe intermitente. Pero también a veces estamos en Cristo, pero a veces decimos, ay, pero ya no, como que no creo en esto para salvación. Como que debe de haber otra cosa, o hay otra cosa, o todo lo demás. Bueno, si tu fe es así, déjame decirte que tu fe es superficial. Tu fe es intermitente. Y este debe de ser el último día que tú escuches esto, siendo intermitente. Tienes que empezar a ser profundo hoy. ¿Se oyeron la palabra que se repitió varias veces en la lectura? Hoy. Hoy. Bueno, vamos a ver esta otra imagen, que es la imagen de un pueblo. Está en Hebreos capítulo 3, versículo 7, y dice, por lo cual el Espíritu Santo dice. Oigan bien, el Espíritu Santo dice, aquí tenemos al Eterno hablando, el Espíritu de Dios. Y me gusta mucho hacer énfasis en esto y que cantábamos que es el mismo de ayer, de hoy y el que vendrá. ¿Por qué? Porque nosotros veremos al Espíritu Santo diciendo estas palabras, diciéndolo a través de un cántico en medio de los salmos. Y todo el mundo sabe que el tiempo de los salmos fue el tiempo del periodo cuando ya Israel era un gobierno y vivía en una tierra. Y ahí habló el Espíritu Santo de Dios a través de los salmistas. Pero también estas palabras, dice el Espíritu, que fue algo que ocurrió en el desierto. ¡Wow! Esto ocurrió en el desierto. Después, en medio de los reyes, se dijo esta palabra. Pero después, en el Nuevo Testamento, también a los hebreos se le dijo esta palabra. ¿Y por qué entonces no? También hoy se nos está diciendo estas mismas palabras. Porque es el Espíritu de Dios que es eterno, que sus palabras no cambian. Y ahora vamos a escuchar lo que le dice, advirtiendo a las personas superficiales, a las personas intermitentes, le dice lo siguiente: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en sus corazones y no han conocido mis caminos. Y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fueron sentenciados ahí mismo. Fueron tercos de corazón. Fueron desobedientes. Tentaron a Dios. Jugaron a aparentar estar bien, pero en verdad estaban mal
en sus corazones, eran desobedientes. Se quejaban, molestaban al líder. ¿Se acuerdan? A Moisés, todo lo que pasaron en el desierto. Y qué bueno que Moisés aparece ahí, porque en medio de tanta terquedad, en medio de tanta desobediencia, en medio de tantas tentaciones que tentaron a Dios estas personas, Moisés se mantuvo fiel. Sin embargo, estas personas encendieron la ira de Dios, la intermitencia de estas personas, la superficialidad de esta generación que se crió en el desierto, que decían, pero no era mejor volver a Egipto. Oye, te estoy llevando a la tierra prometida que le ofrecí a tus padres y tengo que ser fiel a esa promesa. Y tú me dices que quieres volver a Egipto. No te acuerdas a alguien. A los que desean más las cosas de este mundo que a las cosas celestiales. Esas cosas nos deben de acordar a nosotros, a nuestros deseos pecaminosos por las cosas de este mundo. Y nosotros debemos de ser más amadores y pensadores de las cosas que vienen. De las cosas que están y vienen de arriba, pero también de la promesa celestial que nosotros tenemos. Nuestra morada eterna con Cristo Jesús. Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe y pruébense a ustedes mismos. O sea, este es el momento de hacerlo. Este es el momento. Dice, examínense. ¿Están ustedes en la fe? Segunda de Corintios 13:5. Pruébense si ustedes están en la fe. Tercer punto. Exhortación final. Hay una exhortación a animarnos mutuamente, pero quiero leer antes de eso el versículo 11 para terminar el set anterior. No quiero dejar. Dice, por tanto, el que santifica, dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. ¿Por qué quise leer este 11 y 12? Principalmente este 12. Voy a hacer una pausa aquí. Si usted ve el texto, cómo termina, dice que nosotros lo que hacemos es que nos apartamos del Dios vivo y nos apartamos a cosas muertas. Por ejemplo, nos aferramos al dinero. Nos aferramos a la fama. Nos aferramos a deseos profundos y pecaminosos de nuestros corazones que no nos llevan a la vida eterna. Cuando nos aferramos a estas cosas, nosotros entonces nos estamos apartando del Dios vivo por cosas muertas. Todo esto lo que hace es
que se identifique en los corazones dos cosas que dice el verso 12. Dice que hay un corazón malo. Y regularmente nosotros decimos, ¿malo yo? No, yo no soy malo. Bueno, es que tú no estás en Dios, no reconocer el señorío de Cristo y todas esas cosas, ya eso es un corazón malo. O sea, tú no andas por ahí con un cuchillo matando gente. No. Es que no es eso que le estamos diciendo. Es que estás apartado de Dios, simplemente. Pero no es simple porque si Cristo viene te quedas, si mueres ahora vas al infierno. Eso no es simple. Esa parte no es simple. La otra que dice es que tenemos un corazón de incredulidad. Incredulidad. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra ateo? ¿Qué significa ateo? No creen en Dios. ¿Y teo? Dios. Ok. Pues entonces, la palabra que aparece aquí como incredulidad es apisti. ¿Y qué significa apisti entonces? Perdón. Pisti significa que tiene fe, que es fiel, constante. Entonces, apisti, que es la palabra que aparece incredulidad varias veces, y de hecho el capítulo termina con esto. ¿Se acuerdan? Cuando lo leíamos, dice, vemos pues que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. O sea, esta palabra es importante en el texto. Cuando yo estudié esto al principio, yo decía, Dios mío, qué difícil es el texto, porque yo quería contrastar la fidelidad de Jesús, la fidelidad de Moisés, con la infidelidad del pueblo de Dios. Pero hay algo ligero de diferencia entre ser infiel y ser incrédulo. Hay una ligera diferencia. Entonces, la palabra que más se adapta a lo que vamos a ver y estamos viendo en el día de hoy es incrédulo y crédulo. Que no tiene fe y que tiene fe. Entonces, a estas personas de la imagen de hoy, esas personas que se pusieron contra Dios en el desierto, ustedes saben que ellos vagaron por 40 años, ¿verdad? Ellos, esa generación completa, excepto algunos líderes, no entraron al reposo del Señor. No llegaron a la meta. Todo un maratón, no de 40 horas, no de 40 kilómetros. No. Un maratón de 40 años en el desierto. Y todos murieron antes de entrar. Entró una nueva generación dirigida por Josué y Caleb. Y es la parte triste, la parte que nos debe de mover nuestra sensibilidad hoy. De que si nosotros en verdad estamos en eso, y así es donde 2 Corintios viene a ser como nuestra aplicación en este momento. Dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. O sea, probémonos nosotros mismos. Bueno, ahora sí puedo pasar, porque no quería dejar de pasar ese detalle. Y así ahora podemos pasar al punto número 3, y es una exhortación a animarnos mutuamente a confiar en el Señor. Animarnos. ¿A cuánto le gusta esta parte? Y esto me acuerda mucho el sermón que dio Carlos
aquí donde una persona, un coach, le animó a terminar un maratón, y es algo muy importante porque nosotros necesitamos recibir salvación de fuera de nosotros. Si toda su confianza está en usted meter su mano en los bolsillos, en la cartera, una tarjeta, un fondo, un dinero, una familia, un nombre, un apellido, algo que ya usted construyó, si usted cree y tiene su confianza en todo esto, usted lo que tiene es una fe superficial. Usted tiene que tener la confianza en el Señor. Ahora bien, nosotros fallamos. Y es ahí donde creo que entra la parte de infidelidad, donde nosotros somos inconstantes, donde nosotros somos, no sé, como el mulo dice el salmista. David en el 32 dice que a veces nosotros somos como el caballo, como el mulo, que a veces necesitamos estas visuales orejeras, no sé, para poder seguir el camino recto, porque nos descarriamos, nos movemos de un lado a otro. Pero aquí habla de la importancia de la vida comunitaria, donde nosotros debemos de cuidarnos los unos a los otros. El versículo 13 principalmente es el versículo estrella para este último punto, que dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy es el día. Hoy es el momento de profundizar. Hoy es el día de cambiar de mente. Hoy es el día de arrancar. Hoy es el día de ser diferente. ¿Y quién te va a ayudar a esto? Bueno, dice, exhórtense los unos a los otros. Y ese es el momento donde tú agarras al que está a tu lado y le dices algo de fe y le dices, mira, pa'lante en el Señor. Y no lo vas a hacer. Hazlo. Coge al que está a tu lado y dile, te animo. Te animo a seguir firme en el Señor. Oye, todo lo que te ha desanimado, todo lo que te ha, no sé, todo lo que te ha hecho mirar atrás, todo lo que te tiene decepcionado, todo lo que te tiene atribulado, todo lo que te tiene cansado, todo lo que te tiene desesperado, hay una mayor, escucha bien, hay una mayor recompensa en los cielos para ti. Hay un mejor futuro para ti y para mí en el reino de los cielos. Aguanta, sé fuerte, sé firme, vence. Hoy es el día de recibir nuevas fuerzas. El Señor me puede estar usando a mí para que tú tengas nuevas fuerzas. El Señor puede estar usando su palabra. El Señor puede estar utilizando ese abrazo que alguien te dio ahora. Esa palabra, ese momentito allá afuera. Pero déjame decirte que la congregación Dios la usa para animarse los unos a los otros. Para que la incredulidad sea echada fuera. Para que el pecado sea echado fuera. Y nosotros nos quedemos como una familia santa juntos. ¿Y acaso no sabes tú que tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios? Y que siendo templo del Espíritu Santo de Dios tienes que ser santo. Vamos a sacar el pecado de nuestras vidas. Vamos a sacar el pecado de nuestros hermanos con amor y con verdad. Y vamos a abrazarlo y a decirle, el pecado fuera, tú dentro. Esa advertencia que está ahí dada para nosotros hoy, sigue diciendo lo siguiente: no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y una vez endurecido,
estás más y más alejado de Dios. Ustedes saben que eso de endurecer y todo lo demás es el corazón que se pone duro. Si usted tira un ancla y la deja en el fondo del mar, ¿qué usted cree que va a pasar con esa ancla? Se va a oxidar de tal manera de que se va a hacer una capa alrededor de ella que ya tú no vas a ver hierro. Tú lo que vas a ver es casitas de pescados. Tú vas a ver esa oxidación. Tú vas a ver ese engrosamiento. Los corazones alejados de Dios son un corazón duro. Son un corazón que para tú encontrarle la carne, tiene que darle duro. Y el Señor dice, eso no sirve. Eso no sirve para mí. Los corazones duros no sirven para mí. ¿Y sabe lo que el Señor hace? El Señor elimina el corazón duro y te da un nuevo corazón. Él utiliza su palabra y el Espíritu Santo para darte nueva vida y para que tú nazcas de nuevo y tengas una nueva oportunidad ahora de tener un corazón blando, un corazón sensible, un corazón humano, un corazón que esté dispuesto a darlo tú ahora a Él y Él entrar a ser el principal en esa casa. Así es que, amados, no dejemos de exhortarnos los unos a los otros. No dejemos de cuidarnos. A las mujeres yo se lo digo, no dejes de decirle a los hombres lo que están haciendo mal. No dejen de decirlo, no dejen de apoyarlo. Díganselo en amor, pero no dejes de hacerlo. Porque si el Señor te puso ahí con ojos visores, entonces no dejes de cuidar a tu pareja. Igual a los hombres. De hecho, esto es una responsabilidad más del hombre que de la mujer, de cuidar del corazón de su esposa, que no se descarríe. El hombre debe de lavar, dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios a su mujer. Y los que están solos, y los que están sin familia, bueno, cásense. Cásense con creyentes. Pero déjenme decirles, también para eso está la comunidad, la vida de comunidad, la hermandad. Para eso están los líderes, para eso están los pastores, para ayudarnos los unos a los otros. Hay cosas que tú no puedes ver. ¿Crees que lo estás haciendo correcto? ¿Crees que estás pensando correctamente? ¿Crees que te estás dirigiendo perfectamente? Incluso hasta te están saliendo bien las cosas. Pero eso no pasa de ahí a la muerte. Ya, ahí es lo más lejos que puede llegar. Pero si tú necesitas algo que sea para vida eterna, para siempre, solamente podrás encontrarlo en las profundidades de la palabra de Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, cómo nadar en ella, necesitas un líder que te ayude. Necesitas alguien que ya nadó y que subió a ver dónde hay más personas para también bajarlos y nadar en las profundidades. Vamos a leer el versículo 14 y nos quedan pocos ya. Dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. Voy a coger otra versión, a ver si se entiende mejor. Dice, al principio, cuando confiábamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos, y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo compañeros suyos por siempre. El versículo 15 dice, por lo cual dice, si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como el día de la provocación. ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios hoy? Pues no endurezcan sus corazones.
Yo creo que este texto trae por sí mismo su aplicación, pero ahora vienen otras aplicaciones que quisiera yo puntualizar. Cuando dicen exhórtense los unos a los otros, esa palabra de los unos a los otros es paracleto, muy parecido a lo que hace el Espíritu Santo acompañándonos en nuestra vida espiritual. Pero ahora está utilizada para el que te queda al lado. Así se traduce literalmente del griego koiné. Dice, llamar al que está al lado. La exhortación de los unos a los otros es como llamar a cuenta al que está a tu lado. Yo creo que eso es algo muy importante que los líderes deben de hacer. Y los líderes espirituales deben de ser fieles haciendo este tipo de cosas a los que le quedan por debajo. Tienen que ser constantes. Así como el Señor es fiel y fue fiel, ¿cómo fue fiel el Señor? Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces Él fue a la cruz. ¿Fue fiel o no a la misión de salvación? Jesús fue fiel a la misión de salvación. Fue dura, fue dolorosa, fue traumática, cargar con los pecados de todos los que iban a creer en Él o van a creer en Él. Es traumático, es algo feo, es algo difícil. Solamente yo pensar que el Señor cargó con mis pecados, yo dije, bueno, cargó pesado. Cargó pesado, cargó con el orgullo, cargó con la desesperación, con la impaciencia y con las otras cosas que no se pueden decir aquí. Cargó con todo, con todos mis pecados. Entonces, ¿qué? Fue fiel con esas cosas imposibles que nadie pudo haber hecho. Pero hay otro ejemplo que está más por debajo de él. Otro líder que fue Moisés. Y Moisés en su misión de llevar al pueblo de Israel, de sacarlo de ahí de Egipto y llevarlo hasta ahí, hasta la entrada de la tierra prometida, él fue fiel. Él fue fiel. Y se espera que nosotros seamos también fieles en nuestra misión. Muchas veces las personas que están a nuestro lado, que están en incredulidad o en una fe intermitente, lo que necesitan es un apoyo, un coach, un motivador al lado espiritual que le diga, vamos, camina, acciona, levántate, lee, ora. Ese tipo de cosas nosotros podemos hacerlo. De hecho, estamos llamados, como dije ahorita, padres a hijos. De hecho, ya hay hijos que han profundizado tanto espiritualmente que hasta lo dicen en la casa, no, es que tenemos que hacer tal cosa. Ya también exhortan. O sea, llega un momento en que los hijos exhortan también a los demás familiares, a los demás hermanos, a incluso los padres en los momentos necesarios. Así es que en la palabra de Dios y en toda la carta del libro de los Hebreos, nosotros vamos a ver más adelante que el asunto de la ayuda mutua es muy importante. Y la ayuda mutua, déjenme decirle, no tiene que ver con darle un guineo a la gente o un arroz o un pedazo de salame. No es eso solamente. La ayuda mutua tiene que ver con el crecimiento espiritual, con velar el crecimiento espiritual de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de las personas que Dios ha puesto por debajo de nosotros. Y esto es un llamado a las personas que se están capacitando para este tema. Hágalo, póngale empeño, capacítese bien para que usted pueda ayudar a los demás a crecer espiritualmente. Crece tú y ayuda a crecer a los demás. ¿Sabe que Jesús tuvo un problema con los duros de corazón? Cuando Jesús vino, encontró mucha dureza de corazón.
De hecho, él llegó en un momento donde el liderazgo espiritual que había en ese tiempo era un liderazgo, y lo voy a resumir con sus propias palabras, que de su boca decían que creían, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Y ese era el liderazgo. Ese era el liderazgo. O sea, los de abajo no tenían nada. Entonces, ese pueblo estaba alejado de Dios, y ahí era que iba a empezar el avivamiento. Y ahí era que iba a empezar el evangelio. Ese iba a ser el epicentro del evangelio para multiplicarse y llegar hasta el día de hoy. Y estaban secos. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y el Señor le da una parábola a ellos. Y le dice, mira, voy a hablar en parábolas porque no quiero ya que escuchen ni siquiera la atención. Ahora, sí, los míos, los que Dios me ha dado, lo que el Señor me ha puesto, vamos a enseñarle sobre la parábola del sembrador. Y hablando de la parábola del sembrador, Israel Brito me enseñó una vez, y me dijo, Pastor Brito, que muchos de ustedes conocen, me dijo, mira, que es que nosotros somos esas personas que vivimos quitándole las piedras y la maleza a la gente para que puedan crecer espiritualmente. Quitándole los espinos para que no se ahoguen en su fe. Nosotros no somos la palabra, nosotros no somos el sembrador en el sentido de que el sembrador es Jesús y Él vino a dar la palabra y que esa palabra está creciendo en nuestras vidas, pero sí nosotros somos los compañeros de esas personas que le estamos quitando, y a veces puya, a veces duele y a veces le molesta a las personas que uno se acerque y trate de quitarle la piedra que le hace daño para caminar en sus zapatos. A veces le molesta a las personas que tú tengas esa injerencia en su vida, en su individualidad, en su privacidad. Pero para eso estamos. Para eso fuimos llamados. Un trabajito difícil, un trabajito duro, pero ese pastor viejo, amigo, nos lo recordó. Nos lo recordó. El texto que hago referencia es Mateo 13, 18 al 22. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo de aquel campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero no lo entienden. El diablo viene y hace que lo olviden. Esos son como las semillas que cayeron junto al camino. ¿Usted ha visto un camino suave? Por donde caminan las personas, el trillo en el campo. ¿Es suave o es duro? ¿Es casi una talvia? No crece ni hierba. Tú dices, es el camino, porque lo ves. Así mismo es el corazón de las personas cuando le cae la palabra de Dios, inmediatamente la olvida. ¡Puf! Demasiado duro está ese corazón. El versículo 20 de Mateo 13 dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente, con alegría. Y el verso 21 dice, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura poco. Cuando vienen los problemas, cuando son maltratados, cuando son desobedientes a Dios, enseguida olvidan el mensaje.
No sé si usted está pasando por un problema grave. No sé si usted está siendo maltratado. No sé si usted está siendo desobediente. Pero déjenme decirles que este sermón viene ahora para quitar las piedras, para que su confianza esté más fuerte y más firme en el Señor. Y finalmente de esta parte, el versículo 22 de Mateo 13 dice: luego están las semillas que cayeron entre espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. ¿Cuántos mensajes has oído en tu vida? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de todos ellos han cambiado tu vida? Ustedes ven que nosotros estamos metidos en el rollo. Nosotros estamos ahí. Regularmente nosotros queremos vernos como los héroes, queremos vernos, yo soy Moisés, o yo soy como Jesús. Regularmente queremos ser los protagonistas, pero nunca los antagonistas en la historia, o nunca los necesitados, o nunca los estropeados, o nunca los que necesitan. Los que necesitan este empujón, este remeneo que se está dando hoy. O sea, necesitamos esto. Nosotros necesitamos esto. Solo piensan, termina el texto, en lo que necesitan en el momento. Y solo piensan en cómo hacerse ricos. Dejé ese pedacito para el final. Intencionalmente. Pero sin comentario. Sin comentario. De hecho, yo he dicho muchas veces que cuando yo vine aquí, vine con un carro desbaratado a hacerme rico aquí, a esta zona. Y mírenme aquí donde estoy. Espiritualmente abundante. La misericordia del Señor. Entonces, si usted quiere alcanzar también esa misericordia, olvídese de estar buscando las riquezas materiales en este lugar y comience a profundizar en las riquezas espirituales. No quería decirlo, no quería abundar en el texto, pero ahí vamos. Estoy en aplicaciones, es el tiempo pastoral. Y hay una imagen que la voy a tomar de un texto que tenía que ver con este capítulo 3. Imagínense ustedes que hay un edificio ardiendo. Hay un edificio ardiendo, tipo los de Estados Unidos que siempre arden y que tienen una escalerita de metal que siempre dan arriba. Dan arriba, todo el mundo subió. El fuego viene de abajo, primer nivel, después segundo nivel, después tercer nivel, y ya tú estás en el techo. Gloria a Dios, pero el fuego va para el cuarto ya y te va a quemar y va a tirar abajo el edificio. Esos edificios ustedes saben cómo están construidos, ¿verdad? O sea que va a durar poco. Este asunto se está quemando todo. Tú estás arriba, pero de repente vienen los bomberos. Los de allá llegan rápido. Van, se tiran, cogen como una malla que ellos tienen y vocea uno con un megáfono. ¡Tírate! ¡Que te tire! Y le dice, estamos aquí, somos tu salvación, lánzate. El hombre está arriba, en un tercer nivel, mirando para abajo, queriendo salvar toda su casa, queriendo cada facturita, los papeles, la caja chica, el dinero, todo lo que tenía ahí.
Él decía, bueno, esto se me va a perder. Tengo que coger agua, tengo que echarle. Y él está buscando la salvación de sus cosas. Y no está viendo que ese edificio se va a desplomar, que él va a morir en ese intento y su vida se va a quedar ahí. Pero para eso están los bomberos. Aquí estamos, se va a caer el edificio, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y él oye todas esas cosas y dice, pero espérate, está en juego mi vida. Y comienza a analizar y dice, mi salvación está ahí en los bomberos. Ya él sabe. Ya él sabe. Y él está de acuerdo. Y él está de acuerdo. Sabe cómo pudiera hacerlo. Pero está ahora pensando en que si se lanza, dejará todo por lo que trabajó toda su vida. Construir su propia casa. Los reformadores hablaron de la fe en 3 sentidos. Uno es la noticia. La noticia. ¿Cuál es la noticia de salvación? Las buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino al mundo a salvar a los perdidos. O sea, la gente sabe quién es el Salvador. ¿Dónde está su Salvador? La gente lo sabe. Número 2. La gente sabe, sí, asiente muchas veces de que sí, yo necesito la salvación. Para esa ilustración de ese hombre ahí arriba, ¿le era suficiente saber la noticia? ¿Era suficiente saber la noticia? ¿Le era suficiente decir, bueno, sí, ya yo comprendo de que si me quedo aquí, pierdo? ¿Qué le faltaba a ese hombre? Le faltaba lanzarse. Le faltaba lanzarse. Nos falta, hermanos, a muchos de nosotros, lanzarnos, aferrarnos a nuestra salvación, al lugar, dejarlo todo atrás y aferrarnos a aquellos que nos va a dar a nosotros salvación y vida eterna. Nos está faltando eso. Nos está faltando eso. Y déjenme decirles que hasta ese momento los del pueblo de Israel sabían que Dios era su Salvador. De hecho, en el desierto ellos veían a Dios en la nube de día y en el fuego en la noche. Ellos sabían hacia dónde iban, hacia la tierra prometida. Y aún así, ellos no entregaron su confianza plenamente en el Señor. ¿Y saben qué? Murieron en el desierto. Y no lograron la vida, el reposo, la paz, que hoy puede significar en nosotros tener paz con Dios o tener nuestra vida eterna. ¿Por qué seguimos aferrándonos a las cosas de este mundo y siendo intermitentes y no siendo profundos en el Señor? Crecer una fe en la fe es crecer en Cristo. Crecer en la fe es crecer en Cristo. Por eso es que esta advertencia no llegaba hasta el capítulo 3. Porque el autor de Hebreos sabía que lo que ellos necesitaban urgentemente era a Cristo. Ellos necesitaban que le enfocaran dónde estaba el Salvador. Y desde ahí, desde el principio, desde el capítulo 1, desde los primeros versículos, él explica quién es el Salvador. Y no lo voy a repetir
porque esto lo hemos visto muchas veces, pero dice que Él llevó a cabo la purificación de los pecados y el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Le fue señalado el Salvador. Le dijo, pero mira, Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Lo puso en su trono. Él le dijo, este que es el autor de la salvación, le dijo que Él es el que salvaba. Les dijo ahora en el capítulo 3 que Él es el fiel sobre la casa y busca personas que sean fieles en la casa. Le dijo también que Él es el intercesor como el gran sumo sacerdote. Y también hasta este momento en el capítulo 3 o hasta el capítulo 3, Él fue señalado al igual que como le fue señalado a este hombre que estaba en el techo, quiénes eran los bomberos, cómo era que se tenía que tirar y por qué tenía que tirarse. Y la advertencia es, no endurezcan sus corazones. ¿Necesitas un Salvador? Ahí está el Salvador. ¿Conoces del Salvador? Conoces del Salvador. ¿Sabes que necesitas salvación? Sí, sé que necesito salvación. Asiento, pero ahora viene la última parte, aferrarse a Él. Como decían los reformadores, la fiducia. Aferrarse a Él. Y es donde Spurgeon habla sobre la fiducia y él dice, hay unos caracoles que se pegan al mar y ahí en Cap Cana cuando tú ves las trochas que han hecho, vas a encontrar muchos. Trata de despegar uno. Trata de despegar un caracol de eso, de ahí. Tienes que matarlos. Tienes que romperle la concha. Tienen que morir para separarse de ese lugar. Para yo separarme de Cristo, a mí tienen que matarme. Pero incluso dice la Biblia que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta advertencia. Gracias por tu cuidado por nosotros. Porque tú quieres que nosotros seamos salvos, Señor. Definitivamente, tú quieres. Tú quieres, Señor. Y nos estás dando la oportunidad. Nos tienes aquí en el maratón de la vida cristiana para que nosotros lleguemos al lugar que tú quieres que nosotros lleguemos. Permítenos, Señor, que sea así, que nosotros reflexionemos hoy más que nunca en ti, en tu palabra, en tu poder, y que nosotros podamos aferrarnos a ti, lanzarnos a ti sin temor, porque tú, oh Dios, eres nuestro Salvador. Y si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Perdónanos, Señor, por aferrarnos, por desviarnos a las cosas, en las cosas y con las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, a estar tan entretenidos. Gracias por el día de hoy.
cámbianos, Señor, que este sea el día de nuestra salvación. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.